Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del video podcast de Ciencia Sin Ficción. En esta ocasión con dos grandes invitados. Una de ellas es Sara, que ya había estado con nosotros como invitada, como expositora, ¿cierto?, de Ciencia Sin Ficción. Y en esta ocasión, una futura científica va a estar como conductora. Es un ascenso, claro. Vamos subiendo el peldaño. Después va a ser copropietaria. Después me apodero del Ciencia Sin Ficción. Muy bien. Y con nosotros una de las grandes figuras, uno de los motivos, además, por los que en ese momento generamos el Ciencia Sin Ficción. Ya vamos a conversar de aquello. Premio Nacional de Ciencias, astrónomo José Massa. Muy bienvenido. Bueno, encantado. Yo ya casi estoy más en Concepción que en mi casa, güey. Por lo menos eso dice mi mujer. Te vaya a Concepción. Estoy viajando varias veces al año, 3, 4, 5 veces al año. Y bueno, con mucho gusto estoy aquí, con Ciencia Sin Ficción y con la gran Marjorie que me traía acá a Concepción y le echamos tanto de menos. Pero así por un recuerdo a ella, Sí. y cada vez que vuelvo a Conce, digo, pucha, no va a estar ella, pero estará mirando. De hecho, es lindo ese recuerdo porque de las veces que le escribí últimamente a Marjorie Fuentes, ex periodista de Astronomía UDEC, que ahora recorre caminos que no conocemos nosotros, en otro plano, ¿cierto? Yo le decía que de algún modo Ciencia Sin Ficción era una copia de lo que ella comenzó a hacer precisamente con usted en esta ciudad, en el anfiteatro de San Pedro. Pero antes de eso, algo que hago siempre con todos los invitados, es que se presenten una frase del modo que usted desee. ¿Cómo se presentaría? ¿Yo? Sí. ¡Wow! Me pone en aprieto. Bueno, a estas alturas intento enseñar algo de lo que aprendí en tantos años que llevo recorriendo. Así que cuando me hablan del profe Massa, bueno, yo soy astrónomo, no soy profesor. Pero bueno, en la universidad sí. Primero era astrónomo, después era profesor, era doctor y después profesor, que es la escala más alta en la ciencia. Pero ahora como profesor de los niños me encanta. Soy divulgador científico. Ya. Ese es el título. Esa es la palabra. Divulgador científico. Con Sara veníamos conversando de qué conversar con usted. Usted es un gran conversador. Pero lo queremos llevar más que a la astronomía o a la contingencia, a un poco lo que ha vivido Sara también en este proceso de la divulgación de la ciencia, pero también desde la niñez, qué es lo que lo llevó a explorar este mundo. Y antes de eso, que nos cuente cómo llegaron sus papás a Chile, a este bello país que nos acoge a nosotros. Me vas a hacer recordar cosas que yo no viví, pero sí, mi padre, mira, mi familia, las dos vertientes son españoles. Mi padre peleó la guerra civil en España. Él tenía 25 años cuando Franco se alzó contra el gobierno de la República y mi padre se enroló al ejército republicano y estuvieron batiéndose ahí con los franquistas el año 1936, 37, 38, hasta que finalmente los fascistas ganaron y los echaron a los republicanos. Mi padre pasó a Francia. Los franceses, con bien poco sentido de la hospitalidad, los pusieron a los españoles en un campo de concentración en la playa en enero. Varios se murieron de frío, cerca de donde murió Antonio Machado, que no era de este grupo, pero había llegado ahí emigrando a Francia. Por otro lado, mi abuelo, la historia de mi abuelo es divertida, pero si se la cuento vamos a estar 2 horas hablando. Voy a estar 2 horas hablando. Claro, mi abuelo era un niño en Extremadura y tenía como 5 o 6 hermanos. Y los españoles son especiales. Y cuenta mi madre, que nunca recuerdo bien si eran lentejas o habas, lentejas o garbanzo. Pero mi bisabuelo tenía lentejas o garbanzo y llevó a sus hijos para que cortaran esto. Y mi abuelo, al cortarlo, se cortó las manos, porque uno toma esto, pero al pegarle un tirón te vas rebanando las manos. Claro.
y llegó a la escuela. Mi abuelo debe haber tenido 10, 12 años. Llegó al colegio el día lunes con las manos acá abajo. Y el profesor le decía ya aquí, acá. Él nunca levantó las manos de debajo del escritorio. Ya, entonces para mañana la tarea de no sé qué, no sé cuánto. Y hasta que el profesor se picó y le dijo, bueno, ¿tú anotaste? No, sí, yo me acuerdo, le dijo. Y al final el profesor le dijo, a ver, muéstrame las manos. Y él le mostró las manos y tenía las manos hechas pebre, güey. Y el profesor, yo cuento esta anécdota porque yo creo que toda mi historia depende de eso. Un profesor de Extremadura que partió indignado donde mi bisabuelo. Y le dijo sin más rodeo, mira, tú tienes varios hijos, algunos de ellos muy brutos, llévalos al campo, pero a este no. A este yo lo voy a mandar al pueblo del lado porque él tiene que estudiar. Es lejos el más inteligente de tus hijos. Y afortunadamente mi bisabuelo dijo, ya, pues, como tenía varios hijos que nos ayudaban, bueno, soltó, Nicasio se llamaba mi abuelo. Casi el nombre que me pusieron a mí. Mi padre quería ponerme Nicasio, afortunadamente alguien me protegió de por alguna parte, güey, y me pusieron el nombre de mi otro abuelo que se llamaba José María. Pero yo casi Nicasio, y Nicasio lo mandaron al pueblo del lado, y en el pueblo del lado lo hacían trabajar en una farmacia. Y entonces aprendió a hacer papelillo y cuestiones, una botica, bueno. Pero después terminó de estudiar ahí y fue a Madrid. Y se fue con un grupo de los extremeños a Madrid. Y también trabajaba como trabajador de farmacia en las noches. Y en el día entró a estudiar leyes en Madrid. Sacó la carrera de abogado. Era miembro del Partido Socialista, el PSOE. Lo iban a poner de candidato a diputado. Dijo, no, un momentito. Yo no estoy para eso. Porque yo hago lo que me da la gana, güey. Nunca lo que me va a mandar el partido. De ahí así viene que, también, chao. de ahí viene la raíz Sí. Si creen que yo soy parado en la hilacha, mi abuela era harto peor, güey. Harto peor. Y la cosa es que finalmente hizo la carrera judicial y fue juez en 2 o 3 pueblos pequeños. Y durante la guerra lo mandaron a Barcelona y terminó como juez en el Tribunal Supremo de Barcelona. Termina la guerra civil, mi abuelo con mi madre, que era chiquitita, mi madre tenía 10 años y mi padre tenía 28, no se conocían. Mi abuelo, mi madre, mi tío que tenía meses y otro tío que tenía 7 años más que mi madre, se fueron en Francia a Burdeos y mi padre también a Burdeos. Finalmente salieron 3 barcos. Yo estuve a punto de no existir porque mi padre tenía que irse en un barco a México, el Mesic. Lo bajaron del Mesic. Después había otro que se llamaba el Ipanema. Lo bajaron del Ipanema. Según mi padre, yo repito lo que mi padre decía. Mi padre era militante del Partido Socialista, pero todo este operativo lo manejaba el Partido Comunista. Y como él no era comunista, así que gracias a que mi padre no era comunista, yo existo. Claro. Si hubiera sido comunista, porque yo no hubiera... En el barco con... Se embarcó en el tercer barco, que era el Winnipeg, y ahí también venía mi abuelo, venía mi madre, venía todo. Claro, y llegaron aquí a Chile en el año 39. Y bueno, y ahí se fueron los republicanos españoles, llegaron 2.200 en el Winnipeg, y hacían fiestas y se conocían. Y claro, mi madre tenía un desarrollo, había vivido la guerra, era una niñita, pero que no, es decir, no era puro jugar muñeca, ella tenía una madurez, bueno, tipo 15 años, así que prepárate tú, tipo 15 años, se encontró con mi padre en una fiesta, no sé qué. Mi padre era soltero, él tenía una novia en España, y la novia quería casarse antes de ir a la guerra. Y él le dijo, mira, si yo vuelvo y tú estás disponible, ahí nos casamos. Él no volvió, pero ella tampoco estaba disponible porque se casó con otra. Así que mi padre estaba soltero porque no se dieron las circunstancias. Entonces, en el año 45, cuando habían pasado 6, 7 años de la llegada a Chile,
Ahí mi padre se enamoró perdidamente de mi madre y le dijo, casémonos mañana. Porque mi padre, mira lo que es la cosa, mi padre tenía 35 años, 30, no, 30, sí, 35, 34, 35 y mi madre 15, 16. Y le dijo, no, yo no quiero llegar al altar con bastón, Juan, porque yo ya estoy muy viejo, quiero casarme ahora. Mi madre estaba estudiando en la escuela normal, le faltaba un año para terminar. Y mi madre decía, no, pero mira, a ver, déjame que yo termine. No, me quiero casar ahora. Y se casaron en octubre del año 45. En ese Y ahí tiempo- nació mi hermana, y después nací yo, y después nació otra hermana La mucho expectativa de más vida tarde. tenía que haber sido 50 años. Sí, era muy exactamente, baja la expectativa de vida. Claro. Entonces, si él se iba a morir a los 50, a los 35 ya estaba para tirarla. Bueno, y se casaron y eso. ¿Y nace José Massa el año? 48. El año 48. Nací, mis padres vivían en Villa Alemana, casi al lado de Valparaíso y Viña. Pero, por suerte, una matrona, estos héroes anónimos que uno tiene en la vida, que no sé quién era, mi madre con 19 años, era bien operada en los nervios, ya había tenido a mi hermana y ella me iba a tener ahí en Villa Alemana con una matrona. Y la matrona parece que le hizo un examen y le dijo, mire, no es por nada, pero dígale a su marido que se vaya a Valparaíso. Weón. Y con el ojo de la matrona, resulta que yo no sé cómo la matrona o tenía una bola de cristal, weón, pero yo venía con una doble circular al cuello. Entonces, si la matrona me hubiera tratado de sacar a tirones, Ahora, con la doble circular yo me iba para adentro. Y entonces me sacaron con forceps en el hospital de Formes de Valparaíso, que es donde ahora está el actual Congreso Nacional. Sí. En esa manzana había, bien infeliz el nombre, el Hospital de Sí. Formes. Yo siempre bromeo. Yo estoy bastante bien para haber nacido en el Hospital de Formes. Pues. No pidan más, pues bueno, esto es lo que hay, lo que va quedando. Pero yo nací en el Hospital de Formes en enero del 48. Tuvimos una semana en Valparaíso y de ahí mi madre y yo, como paquete, fuimos a Villa Alemana y mi padre trabajaba para una empresa que vendía abarrotes y frutos del país, Martini y compañía, que era de Valparaíso. Entonces mi padre iba a todos los almacenes. ¿Cuánto quiere? Mándame un saco weón, de poroto, un saco de lenteja, un saco de 2 sacos de harina. Como Mi vendedor padre viajero. se era llamaba, vendedor cosas así. Como mercante. Entonces, Como él- viajero él- mercante. Vendedor viajero que iba pueblo por pueblo. Ya. Entonces él hacía una guía de despacho y la mandaba al origen, a Valparaíso. Y entonces ahí juntaban todo y cuando ya tenían productos, cargaban un camión y iban repartiendo. En Curicó entregaban no sé cuántos sacos, en Molina, en Talca, en Linares, en Parral. Y entonces finalmente mi padre decidió, cuando yo tenía como 3 años, no, como 2 años tenía, que nos fuéramos a Talca. Y estuve un año en Talca. De hecho, dentro de la anécdota ridícula, el año 50, en septiembre para el 18, yo tenía 2 años y medio y hubo una carrera de triciclo. De Y yo triciclo. salí primero en mi categoría güey, y me dieron una copita así, güey. Primer ¿Una copita de premio. No. Una copa de distinción, un güey, ¿no? trofeo. Un trofeo que mi madre lo tenía. No sé dónde quedó mi copa. Esa es la primera copa que alguna vez. Marcó un hito en Talca. Claro, de ahí en Talca me gané el primer laurel, güey, ¿no? Por ser primero en una competencia de triciclo. Creo que éramos 2 niños de menos de 3, güey, y yo salí primero y me dieron una copita. Y pocos los que tenían triciclo también. Claro, no, éramos re pocos. Una carrera de triciclo bien mula. Pero de ahí mi padre se mudó a Parral. Y mi vida de la niñez es en Parral. Yo cumplí 4 años en Parral y de los 4 hasta los 15 viví toda mi niñez y el comienzo de mi adolescencia en Parral. Sara, hace Así que 35 yo soy minutos parralino. ¿Ah? hace 35 minutos de conversación. Sara quiere hacer una pregunta. Ya. No, yo estoy... No, está súper Ya. bien. No, yo iba a comentar que desde el inicio de la historia hay como momentos muy importantes en su historia que lo traen hasta acá, hasta hoy. Porque, por ejemplo, si no hubiera sido por su abuelo, este profesor que no lo manda a estudiar, entonces son hitos muy importantes que a veces marcan la historia.
Claro, yo creo que, mira, ahí mi historia está marcada, como lo dije, por un profesor es clave en el desarrollo de la vida de un niño o tal vez de toda una rama familiar. Si no es porque el profesor le dice a Nicasio que tiene que irse a estudiar al pueblo del lado, y después cuando yo tenía 10 años, déjame pensarlo, cuando yo tenía 9 años, como Julio César, bueno, yo ya las había hecho todas en Parral. Yo tocaba piano, recitaba, las hacía todas. Y a los 9 años mi madre decidió que me iba a adelantar un curso. Yo entré con 5 años a primero, Wow. pero decidió que me iba a adelantar y me iba a hacer saltarme quinto básico. ¿Porque le iba bien en el colegio? ¿Se Me iba muy aburría? Ya, perfecto. Entonces, primero, segundo, tercero y cuarto básico Ya, de preparatoria tenía puro 7. ya. La señorita Elena era mi profesora. Yo no decía nada y me ponía un 7 igual, bueno, ¿no? Yo creo que nunca me merecí los 7, pero ella me los puso. Y entonces di un examen para demostrar que yo sabía las matemáticas, sumar fracciones, no sé qué. Lo hice. Pero efectivamente le iba bien. Sí, sí. Siempre, ya, No, perfecto. siempre me fue ¿Le muy gustaba bien. estudiar? Entonces, claro. ¿Era su sí, sí. hobby o tenía otros hobbies cuando niño? Bueno, jugaba al trompo y al Ya. emboque, bueno, ese Ya. tipo, eso no da para hobby, güey. Ya. Jugaba a la Claro. bolita, güey, No, pero también. El triciclo, importante. Sí, sí. Claro. Después ya subía una bicicleta. Andaba en bicicleta en Parral de aquí para allá. Pero nunca dedicado, digamos, a un deporte, a un arte así No, deportes específico. no me veáis tanto. Ya. Yo siempre fui chico y flaco, güey. Y todos los deportes me cargaban. En fútbol te agarran a chuleta y eso no me gustaba. Para jugar básquet no tenía altura. El aro lo veía como en las nubes, bueno, así que no. Yo el único deporte que he practicado, y yo creo que hoy día no tengo ni una, pero sí me encantaba y tengo todavía una paleta de ping-pong. Mm. Tengo en mi escritorio, que todavía no lo he desarmado, una paleta de ping-pong y jugaba bastante bien. Porque es un deporte individual donde nadie te agarra chuleta ni depende de que el otro te meta cuerpo y te tire para el lado. En el Barro Sarana, una vez intenté jugar fútbol. Bueno, eran pichangas, Claro. pero la típica, los 2 mejores del curso Eligen a... armaban el equipo. Ya, este para mí, este para mí, este para mí, este para mí. Yo era siempre El último, yo también. El último. El último Y que ya, escogían. la humillación total Absoluta. fue cuando el que me tenía que elegir a mí le dijo, no, el Massa mejor quédatelo tú, güey. Y el que me tenía que elegir prefirió que yo jugara por el equipo contrario, güey. Ahí dije, no, esto no es lo mío. Entonces yo ahí empecé a ir a la biblioteca y a leer sobre los viajes espaciales Eso y sí me sobre ha pasado. Tsiolkovsky, no sé qué. Porque yo estaba en el Barro Sarana, yo llegué al 59. Pero Espere, espérese. pasó de Parral al Barro Sarana. Entiendo que el Barro Sarana es el Limba que El Limba. le dicen en Santiago. Inma, Internado Nacional Barro Sarana. Sí. Entonces pasa usted de Parral y después se va a Santiago. ¿Cómo es esa transición un poco de región, irse a Santiago? Terrible, terrible. Todo lo que te puedo explicar es poco. Y claro, además, mi madre con muy poco criterio, Dios la tenga en su santo reino, diría mi abuela, bueno, mi madre murió hace 2 años, pero decidieron adelantarme 1 año más. Yo estaba adelantado un año. En Parral lo habían adelantado, habían No, aceptado yo- adelantarlo. No, claro, yo además, claro, es que la vida de uno está llena de puras curiosidades. En Parral había 2 colegios, la escuela 1 y la escuela 2. La escuela 1 era de hombres, ¿Ya? por supuesto los hombres siempre se eligen el mejor número, y la escuela 2 era de mujeres. Pero kinder había solo en la escuela 2. Ya. Entonces kinder era el único curso que era mixto. Ya. Y estaba en la escuela 2. Entonces, mi hermana, que tiene 1 año más que yo, tenía 5 años y mi madre la metió al kinder. Pero yo me aburría como ostra en la casa. Po. Y le dije a mi madre, yo quiero ir al kinder también. A mediados de año me metieron a mí al kinder. Y yo iba y hacía, bordaba con lana. Todas las tonteras típicas de kinder. Mi certificado de kinder dice ya, un 7 en presentación, un 7 en esto, un 7 en esto, un 7 en esto. Por lo tanto, no es promovido a primer año por su corta edad. Yo no había cumplido 5 años. Eso era en diciembre, yo tenía 4 años. En enero cumplía 5. Y yo le dije a mi madre, yo no vuelvo al kinder. Yo no voy a un colegio para niñas, weón. Yo voy al colegio para niños. Pero Pepe, es que no te van a admitir, pues no tiene... Iba a tener 5 años recién.
Bueno, vamos para allá. Y desde pequeño con ese carácter así, no, a mí no me mandan más al kinder. Sí, no, le dije, yo no vuelvo a esta cuestión. Entonces partimos a la escuela 1 y estaba la señorita Elena, que iba a ser mi profesora. Y me vio tan decidido que yo quería ir a primer año ahí. Al final me quedó mirando, me dijo, mira, yo te admito así, en forma condicional por 2 semanas. Yeah. Si tú no lloras en esas 2 semanas, ahí te dejo en el curso. Bueno, ni tonto estás llorando, güey. Así que, y la señorita Elena me acogió, yo era rubio, flaquito, chiquitito, me tenía como la mascota del curso, güey. Entonces yo entré con 5 años recién cumplidos, pero después cuando termino cuarto me hacen saltarme quinto, porque mi madre quería que yo hiciera sexto de preparatoria y primero humanidad en Parral y repitiera primero de humanidades en Santiago. Quería hacerme repetir primero para que así estuviera yo bien. Pero cuando me inscriben en el Barros Arana, el rector le dijo a mi tío, que era como el apoderado, le dijo, oye, pero este cabro tiene muy buenas notas, Juan, ¿para qué lo voy a hacer repetir? Sería además como no respetar el certificado de Parral. Ponlo en segundo. Y si le va mal en segundo, que repite en segundo. Pero ¿para qué lo voy a poner en primero? Si ya hizo primero en Parral. ¿Pero por qué la transición de Parral a Santiago? ¿Tenían familia? Bueno, sí, mi tío Carlos estaba en Santiago. Pero el problema era que en Parral, vamos aquí a entrar en una cuestión perenne. Esto estamos hablando hace más de 60 años y yo creo que las cosas no han cambiado mucho. Había un solo liceo en Parral. El profesor de química tenía una botica, weón. El profesor de física no existía. El profesor de matemática era un contador. Y yo quería ser ingeniero. En el liceo de Parral, con un contador en matemáticas, sin profesor de física y con un boticario en química, estábamos fritos. Muy difícil. En cambio, mi hermana quería ser experta en literatura, profesora de castellano, como quiera fue. Y ahí había profesores de historia y profesores de lenguaje, de literatura, bastante buenos. El señor Droguet, don Lucho Droguet, era fantástico en historia, ciencias sociales, pero en matemáticas no había nada. Entonces, como yo quería matemáticas, tenía que irme a algún lugar donde me enseñaran de verdad, y por eso me mandaron al Barros Arana. Pero, como no me hicieron repetir en el Barros Arana, yo llegué con 11 años a lo que hoy día es octavo básico, para ponerlo en el lenguaje actual. Actualmente sería como Pero con todos 14, mis compañeros ¿no? tenían Más o menos. 13. Claro. Sí, 13, 14 años se tienen octavo Entonces básico. yo estaba 2 2 o 3 años años, corrido. claro. Y cuando Y yo... de provincia más encima. Sí. Hay una diferencia enorme entre ser de provincia y ser de Santiago, porque había mucho en el Barros Arana, habíamos un grupo, entre los cuales estaba yo, que éramos de provincia, pero había muchos de Santiago que eran normalmente de familias que los padres estaban separados o que la mamá había enviudado y se había casado con otro. Los hijos que molestaban en la casa, güey. Afuera. Internado. Tengo, claro, algunas anécdotas que prefiero no contártelas, pero si esto se prolonga unas 3 horas más te las contaré. Pero no, eran salvajes estos tipos. Y yo, que era tonto como las palomas, oye, en el Barros Arana, mira, hay un patio, el patio amarillo, donde estaban los primeros 2 años, los primeros 2 niveles. Un edificio grande, el primer piso 5 metros por lo menos, segundo piso 5 metros más, y en el tercer piso un pasadizo y un muro que debe haber tenido 1,20 m de altura, así unos 25 centímetros de ancho, pero que daba para abajo a 13 metros de altura. Wow. Mis compañeros se ponían a correr por el borde del muro. Entonces yo les decía, ¿pero qué están haciendo? Cállate, tonto, tú no entendís nada, weón. Y yo, es que no podía entender. Yo era como un viejo chico, era como la voz de la mamá de estos idiotas. Entonces me empapelaron. Durante el primer año en el Barros Arana lo pasé pésimo, porque yo era muy gil y yo Muy en Parral correcto, estaba muy- acostumbrado a hablar con todo el mundo, pero en el Barros Arana todos me agarraron mala porque yo decía lo que ellos no querían escuchar. Claro. O si no, en el segundo piso, que no era tan alto, estaba como a 7 metros del suelo, se colgaban hacia afuera. Se colgaban así con las manos del borde. 2. Y entonces estaban un grupo aquí y un grupo allá. ¿Cuál de los 2 pedía que lo subieran? Porque estaba a punto de caerse, güey. Wow. Y entonces el que primero se rendía era el que perdía. Claro.
Y entonces yo le decía, ¿pero qué están haciendo? Cállate, tonto, tú no entendís nada. No, yo entendía que eso era una idiotez, pero ellos se molestaban porque yo se lo enrostraba. Y al final, lo que pasó, yo creo que ese periodo para mí fue bien oscuro. Sobreviví porque yo dije, estos gallos no me van a doblegar. Cuando nos fuimos de vacaciones, todos mis compañeros pensaron que yo no volvía. Y cuando yo volví en marzo, todos me miraron como quien ve un fantasma. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí si está empezando las clases? Sí, pero es que pensamos que no ibas a volver. Todos pensaron que me habían corrido. Y no me corrí, pero me hice transparente. Me quedé callado. No hablé nunca más. Me quedé en un rincón. El resto del tiempo en el Barros Arana no lo pasé mal. Pero me cambiaron la personalidad porque yo era para adelante y me hicieron irme pegado atrás. Y con eso me ha costado mucho tiempo. Ahora cuando me dicen, pero que a mí bueno, no puedo decirte que no. La primera vez que la Marjorie Fuentes, me llevó al Parque Jorge Alessandri. No, me dijo, profe, aquí una charla al aire libre. Cuando veo, habían 1.100 personas. Chuta, se me llenaron de mariposas el estómago. Nunca. Yo daba charla para 100, 200 personas, pero 1.100 personas en el Parque Jorge Alessandri. Después se hizo oscuro. Al oscurecerse, uno ve con suerte la primera fila y ahí ya. Y después al año siguiente la Marjorie me llevó aquí al anfiteatro de San Pedro de la Paz. Habían 4.500 personas. Wow. Y No de tan ahí feo. para adelante, pero muchos meses. ¿Pero cómo? Bueno, si yo en Parral tocaba piano, tenía un programa en la radio, andaba por la calle, todo el mundo me conocía, hola Pepito, Pepillo, me decían de varias maneras con diminutivos cariñosos. En el Barros Arana no puedo repetir aquí en el micrófono lo que me decían, pero me decían de todo menos Pepito. Y eso Y ahora como que estoy retomando lo que alguna vez tuve, Su que era una personalidad. Yo no me amilanaba, yo no me asustaba. Yo creo que yo siempre fui un niño bastante querido y apoyado. Estimulado. Entonces, yo no estaba nervioso de nada. Claro. Pero en el Barros Arana me pegaron tan duro que me anduve chupando hasta que ahora ya de bastante mayor he estado recuperando. Pero yo siempre me pregunto a mí mismo, cuando uno está así sin dormir a las 3 de la mañana, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera estado en el Barros Arana? Si yo hubiera podido entrar a la Escuela de Ingeniería de la Chile, hubiera sido maravilloso, porque todo hubiera sido lo mismo, salvo que no me hubieran cambiado la personalidad. Porque ya en la Escuela de Ingeniería éramos 360 los que entrábamos a la Chile. Estoy hablando del año 64, mira tú, hace 61 años. Eran 3 cursos, cada curso tenía 120 alumnos. Yo era uno del curso de 120. Y recuerdo a Tulio Grisanti, que fue mi compañero, a Tristán Galvez, a Menares, que lo conocía yo de Limba, y dos más. Y los otros no los conocía. Y como yo venía como chupado de Limba, siempre andaba como por un rincón, no era muy participativo, yo no era el que levantaba la mano y me ponía a hablar, porque en el Barros Arana me habían apabullado tanto que me chatearon la personalidad, me la hicieron Y así. pudieran haber niños, niñas que escucharan este testimonio. Y hay 2 cosas. Uno, ¿qué lo motivaba a persistir, a seguir? Más que la responsabilidad propia de ir al colegio, de tener que levantarse, despertarse, ir al colegio. Y de algún modo también, si tuviese algún consejo que darle a esos niños que de algún modo pueden estar sufriendo esas situaciones hoy día se denomina bullying, ¿no? Pero de maltrato también, de maltrato de sus pares. Era maltrato, sí. Lo que me hicieron a mí era bullying, pero sin ninguna duda. Nunca se llamó así, la palabra bullying la inventaron después. Mira, yo no sé, mi madre, bajo el alero de mi abuelo, que era juez y según mi madre, todos los días le compraba un librito de cuentos cuando ella tenía 6, 7 años y leía aquí, leía allá.
después entró a la normal y ella tenía toda una cosa con la cultura, con la educación. Mi madre recitaba poesía y le recitaba a Rubén Darío. Bueno, mi hermana también tomó todo eso y mi padre, que era español y que era vendedor viajero, trabajaba como yo no he visto nunca. Mira, mi padre, bueno, yo dejé de ver así en forma directa a mi padre como a los 25 años. Nunca, no tengo ni una imagen mental de haberlo visto en cama, porque siempre cuando yo estuve en la casa, él se levantaba mucho antes que yo. Era un tipo muy trabajador, muy esforzado, y en vista de que yo era flacuchento, me decía, bueno, si tú no estudias, vas a tener que ganarte la vida vendiendo tu fuerza de trabajo. Pero tú eres un alfeñique, bueno, así que mejor estudia. Entonces me quedaba muy claro que si yo estudiaba, iba a poder ganarme la vida haciendo algo interesante. Y tal vez en Parral, en el primero, de primero a cuarto, con el descuento de la señorita Elena, que me ponía puro 7. Claro, yo era un poco más destacado o harto más destacado que mis compañeros. Entonces, para mí era natural que yo tenía que seguir machacando esa tecla, que era la tecla de la educación. Y mi hermana me robó todas las letras, bueno, todas las palabras, todas las frases. Entonces yo dije, bueno, para no ser el tonto del grupo, yo me quedé con las tablas, 7 por 7, 49, bueno, 3 por 3 son 9. Entonces yo me apoderé y dije, yo voy a ser ingeniero. Y mi hermana iba a ser experta en literatura. Pero entonces yo me fui a Santiago. Mira, dentro de la anécdota, esto que no lo escuché mi hermana, pero nos fuimos los dos a Santiago. Mi hermana al Liceo 3 de niña, que tenía un internado, y yo al Barros Arana. A mí me trataron como el ajo. A mi hermana la trataron igual, de mal. O tal vez peor. Wow. Tan mal que nunca me ha confesado lo mal que la trataron, fíjate. Wow. En 50 años ella nunca me ha hablado ni una vez. Pero llegó de vuelta a Parral y le dijo a mi madre, yo no vuelvo a Santiago por ningún motivo. Y el liceo de Parral era más o menos bueno. No era una maravilla, pero no era pésimo en cuestiones humanistas. Pero yo dije, bueno, ¿y por qué me voy a devolver? Y mi madre me dijo, oye, pero Pepe, quédate acá. No olvídate del Barros Arana, quédate aquí en Parral y aquí da lo mismo, tú échale para adelante. Yo la verdad es que creo que he sido porfiado toda la vida. Mira, lo más Desde que nació. Mira, una ironía. Los más porfiados de los españoles son los vascos, güey, que son los que están arriba, güey. Mi padre era andaluz, no tenía nada que ver con los vascos. Mi madre nació en Madrid, pero eran de extremeños. Pero resulta que la abuela de mi madre era vasca, güey. Y la familia Massa son vascos, güey. Entonces yo soy vasco, güey. Me hicieron un test de ADN y el 20% de mi ADN es vasco, que son los más duros de cabeza de los españoles. Bueno, pues tal vez por mi ancestro vasco, que yo no lo conocía, güey. Yo dije, ¿por qué me van a doblegar estos gallos? ¿Por qué me voy a quedar en Parral rendido porque me echaron? Mira, de todos los del Barros Arana de Segunda Humanidad, había 4 que yo los detestaba terriblemente porque eran muy abusadores. Habían 2 que te los puedo hasta nombrar. El loco Andrade y el loco Green. Y ese era el sobrenombre que le tenían. Entonces no eran de los tipos más sensatos, güey. Y esos 2 se fueron. Y después el indio Amonde y otro más, que ya no recuerdo. Esos se fueron. Pero si yo me hubiera quedado en Parral, hubiera dicho, yo me rendí ante un grupo de personas que no tenían razón. Yo estaba convencido de la razón la tenía. Yo soy porfiado, pero hasta como la mujer del Piojo. Yo me voy a morir con la mía. Dije, estos tipos no me van a doblegar a mí. Yo volví porque ya más o menos le había cachado el mote de que si tú te quedas callado, te haces transparente para el grupo. Ya no eres tema. Entonces, es como, mira, yo escribí una vez una cuestión y que creo que es una... En tenis, a mí me gusta ver tenis. Yo no practico deporte, pero me gusta verlo. En tenis, cuando hay uno que recoge la pelota, la recoge, la pasa para allá y se para frente al esto y se queda tieso.
y cuando se queda tieso, se hace transparente. Desaparece el pasapelota, quedándose inmóvil. Yo me quedé inmóvil, pegado a la pared, y entonces de tercero humanidades, que viene a ser primero medio, hasta cuarto medio, no tuve ni un problema, pero sí me transformé en un niño bastante solitario. Claro. Claro. Porque había uno que es mi amigo hasta el día de hoy, el Pato Vaso, que lo quiero mucho. El Pato Vaso era casi igual de gil que yo. Era un año más chico que los demás. Y yo soy un año más chico que el Pato Vaso. Entonces yo tuve ahí una complicidad con él, la complicidad de los giles. Y otro más, el Menares, y casi nada más. Después, no sé, Claro. como 3 o 4. El- Pero la gran mayoría yo no me metía con ellos. Como yo no me metía con ellos, pero yo creo que uno tiene que tener en la vida una cierta, un cierto sentido de lo que uno quiere hacer. Y uno, ojalá, pueda darse el lujo de no dejarse llevar por el viento. Cuando uno se mete, bueno, yo recuerdo, fíjate, dentro de las cosas raras, cuando entré a la escuela de ingeniería, llegué un día a ver dónde era para saber. Usted quería ser ingeniero en caminos. No, yo quería ser ingeniero químico o ingeniero eléctrico. Ah, ya. La electricidad. Mira, cuando yo era niño en Parral, yo vivía a una cuadra, literal, de, ¿cómo lo llamaban? Los motores o la planta. Había una planta eléctrica que generaba energía Una subestación. continua, corriente continua, y que siempre había un ronroneo. Yo iba para la esquina de mi casa, para la otra esquina, yo estaba como a 100 metros de la planta, y de repente un día, esto es como los cuentos de García Márquez, llegó la electricidad, porque habían hecho esta subestación en Laja. La Endesa estaba poniendo corriente alterna, en toda la zona, y llegó la corriente alterna. Y yo recuerdo en mi casa que habían unos interruptores que se les daba vuelta, que eran interruptores de corriente continua. Yo creo que ni los cambiaron, y le metieron corriente alterna. Entonces yo encontraba maravilloso que con la caída de agua movían una turbina y generaban electricidad. Yo tenía una bicicleta con un dínamo. Ponía el dínamo, pedaleaba y se prendía la luz. Entonces yo más o menos cachaba, mi física llegaba hasta ahí. Yo pedaleaba, el dínamo hacía, no sabía cómo yo, generaba corriente eléctrica y alumbraba la... Entonces esto era lo mismo, pero a lo bestia, ¿no? Una caída de agua en vez de un pedaleo, una turbina y generaba corriente eléctrica. Y me parecía fantástico. Entonces yo quería ser ingeniero eléctrico. Lo que le quería comentar es que respecto a ser transparente ¿Mm? o dejar que esas fuerzas, digamos, ganen, es que hay niños y niñas que actualmente se tienen que hacer transparentes y no solamente en su hogar, Claro. o sea, no solamente en su colegio, sino que también en su Una hogar. estrategia como de supervivencia hoy en día, como el callarse, el no enfrentar o no ser como confrontacional. Hoy en día en los colegios pasa mucho y lo que usted vivió fue bullying. Sí. Y ahí también tener estos ángeles que usted comentaba, de decir, bueno, su papá, ¿cierto? Que lo trabajaba, que lo veía trabajar, entonces tenía que esforzarse para estudiar. Su hermana que Claro, ya yo tenía también modelos. seguía- Mi modelos, exactamente, mi los padre, referentes. claro, mi padre había llegado a Chile con 28 años y una mano adelante y la otra atrás. No tenía nada. No tenía ni siquiera papeles. Lo mismo mi abuelo, mi abuela y toda mi familia llegaron así, nada más. Pero, y eso es una de las cuestiones que yo también predico y por eso es que hago todas estas cosas. Caramba, mi padre no tenía nada, pero sabía hablar bien. Hablaba más o menos de corrido, tenía buena presentación. Entonces le dijeron, León, ¿por qué tú no te dedicas a vender con un maletín? Ya. Entonces él llegaba, mi padre andaba siempre de corbata, con un terno. Se apotingó con unos españoles, con los Gracias. Ya León se llamaba mi padre. Lo echaron para allá y para acá. Y claro, mi abuelo llegó aquí. Mi abuelo había sido trabajador de farmacia, pero después estudió leyes, era juez. Llegó a Chile, incluso en los papeles. Esa cuestión es muy divertida.
No me quiero meter en problemas contigo, pero te lo voy a contar igual, güey. Cuando don Pedro Aguirre Cerda dice, bueno, admitamos españoles acá, ¿cuál fue la reacción de la derecha? No, no, porque van a llegar comunistas, comunistas no, intelectuales españoles no. Finalmente hicieron una transaca, que iban a traer solamente obreros españoles, que enseñaran algunas técnicas que aquí en Chile no estuvieran muy... Oficios. Entonces, en un libro bien interesante que vi la otra vez, A propósito del Winnipeg. a propósito del Winnipeg, un libro gordo, grande, veo Nicasio Sancho Durangua, trabajador de farmacia. Abuelo. No dice que sea abogado, que sea nada. Trabajador de farmacia. Barcelona, Claro. No, claro, él podría haberse... Hubiera sido peligroso. Claro. No, pues, entonces no querían, y mi padre campesino. Claro, mi abuelo, José María Massa, al cual yo le copié el nombre, bueno, me dieron el nombre de él, tenía 2000 olivos, y es bien divertido. En Arjona, en el sur de España, la propiedad de la tierra es colectiva. Tú no eres dueño de la tierra, pero un cierto número de olivos pueden ser tuyos. Tú puedes comprar, tú tienes tu olivo, pero en la tierra colectiva, la tierra es de todos. Wow. Entonces mi abuelo era dueño de un cierto número de olivos, que mi abuelo los podaba, los cuidaba, cosechaba ahí las aceitunas y las vendía a una aceitera que quedaba en Andújar, para que hicieran aceite de oliva. Y mi padre, a los, no sé, pues de los 15 años para adelante, le debe haber estado ayudando a mi abuelo. Claro. Entonces mi padre podaba los olivos, tenía un hacha de una forma bien especial, parecía las hachas de los bomberos, que lo usaban para podar. El olivo no es un árbol, no es un roble, pues es un árbol chico, pero tenía un hacha especial para podar y una tijera de podar. Entonces mi padre figura ahí como campesino. Y bueno, y acá en Chile, bueno, no tenía campo, no tenía olivo, entonces emprendió otra actividad. Pero yo creo que yo de toda la vida vi que en mi familia, bueno, era un poco explotar la parte intelectual, que tal vez teníamos algunos más dedos para el piano, y que si no, era trabajar un trabajo más duro. Y bueno, pero lo otro que yo creo que uno tiene, ojalá los niños sepan enfrentar. Claro, yo encuentro, pero que es terrible que en los colegios no hagan un esfuerzo mayor por evitar el bullying, porque ahora una cuestión es el bullying que te hagan en clase, en un recreo, o una que te desafía a ti, te tira los pelos, ¿no? Ya te voy a encontrar afuera, y que se agarren dos mujeres y que se revuelquen en la puerta del colegio, lo encuentro medio brutal. Pero también está el bullying que te hacen a través de las redes sociales y te tratan de lo peor. Y ahora con inteligencia artificial te pueden poner una imagen tuya que estaba en un cabaret, no sé dónde, güey, y que andaba con una pluma, güey. Y las niñas muchas veces se derrumban porque están en boca de todos por lo que ponen en las redes sociales. Claro. Debería haber mucho más cuidado, porque yo creo que en realidad cuando uno... Mira, una de las gracias, cuando me dicen, ¿qué opina? Yo soy ya como el niño símbolo de los adultos mayores, güey, de ser adulto mayor. La gracia que tiene es que a uno le importa un manito, güey. Si dicen, como un meme, güey, que vi que me daba mucha risa, un viejo como yo, un poco más mayor, que decía, ay, ¿qué pasó con él? Está preso. ¿Y por qué está preso? No, es que una niña lo acusó de violación y él se declaró culpable, güey, porque se encontró fantástico que le dijeran. Y el juez lo metió preso por mentiroso, güey. Claro, a mí me da lo mismo lo que digan o lo que no digan, me rebota todo. Pero cuando uno está en la adolescencia, que está realmente empezando a mirar el mundo, uno tiene una sensibilidad. Por eso es muy importante, yo les digo a los niños ahora, yo no tenía conciencia. Cuando yo estaba en Parral, la expectativa de vida eran como 50 años. Entonces yo de niño igual pensaba que la vida era infinita, pero la vida se acababa a los 50. Ahora la vida se está acabando como a los 80, 90. Las mujeres están viviendo 90 años. Los niños de ahora van a vivir más de 100 años. Entonces tienen que tener un propósito, encaminar la vida. ¿Qué es lo que
Claro, uno puede vivir la vida de un día en otro, pero es, con todo respeto, es como yo tocaba el piano de niño, a los 4 años tocaba piano. Entre los 4 y los 8 toqué piano y ahora me da rabia que me ponen una partitura y no la sé leer, pero yo la leía, me ponían ahí y yo tocaba. Si yo toco las teclas de una en una, sin ton ni son, también puedo decir que estoy tocando el piano. Pero para tocar el piano hay que tener una partitura. Uno tiene que darle sentido a lo que estáis haciendo. Una visión, Entonces, un mapa. yo no puedo vivir los días de uno en uno, como quien toca hoy día el lawan y después toca el fawan. No, hay que darle sentido a lo que uno quiere hacer. Por último, si queréis no hacer nada, decir ya, este es mi propósito en la vida. Pero hay que tratar de la próxima pregunta de Sara, además me tomo de sus palabras porque hay cientos de miles de niños hoy día que están llegando también sin papeles, como era la historia suya, ¿cierto? Absolutamente. De su familia. Sí, sí. Con títulos universitarios de otros países, que acá tienen que ser fuerza obrera, en fin. Así que también vemos cómo esas familias que tienen que enfrentarse a la migración, así como usted lo vivió, puede al final llegar a ser un premio nacional de ciencias como usted. Así que también es un mensaje para esos niños y niñas que hoy día están viviendo esa situación en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, En el mundo en general. Claro, bueno, yo en eso te acoto. Yo no podría tener el descaro de tener una palabra ni siquiera suave en contra de la inmigración. Si yo vengo de ahí, si mis padres eran refugiados políticos españoles y Chile les dio la oportunidad, bueno, yo me eduqué gratis en Parral, en el IMBA, en la Escuela de Ingeniería de las Chile. Entonces, si el país nos dio la oportunidad, y por otro lado, una cuestión que a mí me complica, y que bueno, cada cual hace lo que le da la gana, pero yo te digo, es cierto, el país me dio la oportunidad a mí, como se la dio a muchos otros, pero no es que me dijeran aquí tiene esto, no, me permitieron que yo trabajara y me ganara la cosa. Si yo me gané el ir al Barros Arana porque era muy buen alumno, me gané entrar a la Chile porque fui muy buen alumno en el Barros Arana, pero no es que Chile me diera la oportunidad a mí para que yo llegara por arriba. Yo creo, humildemente, que me dieron la oportunidad a mí de que yo engrandeciera al país, porque yo de alguna manera hice que este país fuera microscópicamente mejor. Y en la medida que haya muchos más niños, que el país les dé la oportunidad, las oportunidades son no para que florezcan cuando dicen, no, es que la educación es el mejor vehículo de ascenso social, como que es una especie de ascensor para que yo suba 4 o 5 pisos para arriba. La educación es para que el nivel del país suba. Yo quiero subir el nivel entero del país, para que todos estemos más arriba. Él no me dio la oportunidad a mí para yo estar por encima de los demás, sino que para que yo tirara un poquitito el país para arriba. Y ahora, cuando escribo, mira, estoy medio chocho con un libro que acabo de terminar, que va a salir para niños ahora a final de año. Cuando yo escribo esas cuestiones y me quedo ahí y me voy quemando las pestañas, qué pongo aquí o qué pongo allá, bueno, es una manera para mí de devolverle al país. Yo no le puedo devolver a los que le dieron la oportunidad de mis padres. Don Pedro Aguirre murió, bueno, hace harto tiempo. Pero de alguna manera puedo dejarle como un legado, un interés y una manera de mirar el mundo que ojalá les sirva a los niños de hoy y que tengamos un mejor país en el 2050 o en el 2100. Yo creo que es un muy buen mensaje el que está transmitiendo y sobre todo desde la humildad, porque no sé si le ha pasado, por ejemplo, que, bueno, a pesar de ser Premio Nacional de Ciencias Exactas, yo igual vi que estudió en Toronto, esto de los científicos muchas veces como que se creen dioses, como esto de que tienen un ego muy alto, el que venga acá y nos hable y nos cuente también de su experiencia en el colegio, de que fue un niño que sufrió de maltrato, sufrió de abuso. Yo creo que hay muchos niños que pueden escuchar y estarse sintiendo identificados con su experiencia y justamente como también decías tú, Boris, como sentirse, bueno, si él pudo superar esto, yo también de alguna forma puedo superarlo. Sí, mira, yo te digo, no tengo idea, hace 70 años casi, bueno, no, 65 que no veo, por ejemplo, a uno que nombré ahí al indio Amonde. Este me hacía bullying
debe haber medido 30 centímetros más que yo, debe haber pesado 25 kilos más que yo. Yo no tenía ni una posibilidad de un día llegar y decir, no, yo a este lo voy a enfrentar. No, si lo hubiera enfrentado hubiera terminado yo en el hospital. Pero yo dije, este gallo no me la va a ganar. Será más grande y será todo lo que sea. Yo voy a seguir con lo mío y yo no me meto con él y me corro para el lado. Uno tiene que saber elegir las batallas que quiere dar. Yo sabía que esa batalla la tenía perdida y yo tenía que irme por otro lado. Y bueno, estoy más o menos seguro que mi compañero de curso no tiene el Premio Nacional de Ciencia. Tú no lo tienes. Entonces, claro, yo hice lo mío. Claro. No lo hice en contra de él. Pero uno tiene que saber dar las batallas que puede dar. Siendo astrónomo, no tenéis que... Mira, a mí me decían, bueno, un recuerdo aquí de esta zona, un gran amigo de la universidad, Juan Morales, era basquetbolista destacado de la selección nacional de básquetbol. Pero Juanito medía como 1,95 m, yo 1,70 m. Entonces Juan Morales, ya, a ver, jueguen básquet. Oye, pero Juan, tú eres muy grande, Juan. Claro, él tenía condiciones que yo no tenía. Claro. Nunca pude haber competido con Juanito, Juan, jugando básquetbol. Pero yo en astronomía, no importaba que me diera 1,70 m, Juan, no. Yo podía igual ser astrónomo. Entonces uno tiene que saber qué es lo que les gusta, qué es lo que uno... Mira, y por ejemplo, yo toda la vida, desde que estuve en la universidad como alumno, siempre decía, bueno, la pregunta típica, si usted no hubiera sido astrónomo, ¿qué hubiera sido? Tengo claro que a mí la parte de médica siempre me ha puesto nervioso. Yeah. Tú me amenazás con una jeringa y yo me pongo manos arriba al tiro. O sea, medicina no. Medicina no, ninguna carrera médica. Pero historia me hubiera gustado. Entonces, como historia me hubiera gustado, mira, ahora en el avión, venía yo leyendo un libro que es la historia del papel. Cómo la palabra, esta maravilla que es la palabra hablada, se transformó en palabra escrita y cómo la pusimos en un soporte que era el papiro. Porque en Pérgamo mataban animales, no eran veganos, y del cuero de los animales ahí escribían. Pero los pergaminos, no podía ir a comprar, deme 5.000 pergaminos. Por Mercado Libre. Por Mercado Libre, no había ni una de esas Denme cosas. una resma de pergamino. Claro. Pero en Egipto, con el papiro, empezaron a hacer papel, y el papel era mucho más práctico que el pergamino. Y ahí se fue escribiendo, y tenemos la maravilla de poder ver las palabras escritas. Y lo que yo siempre les digo a los niños, yo, a pesar de que la ciencia es lo que más me emociona, sin lenguaje no somos nada. Y entonces a mí me abisma, yo lo he sabido de varios lados, un chico que dé la prueba de aptitud y saque un puntaje que es la mediana, domina 800 palabras del idioma castellano. 800. Una persona culta se espera que domine 4.000, 5.000 palabras. Con 800 palabras podía armar 4 frases, nada más. Y te quedaste sin posibilidad de expresar más ideas. Con 5.000 palabras tenés un universo. Yo siempre les digo a los niños, si yo te regalo un Lego y son 10 piezas, y te digo ya, a ver, construye el castillo de la Blancanieves, con 10 piezas no podía hacer nada. Pero si te paso 500 piezas, unas grandes, otras medianas y otras más chicas, a lo mejor podía hacer el castillo de la Blancanieves con un dragón. Si uno tiene más elementos, podría hacer una cuestión mucho mejor. Entonces, lo más importante para los niños, para los jóvenes, la falta de lenguaje en Chile es pavorosa. Yo leo todos los días el Mercurio, como decía Patricio Mans, quedo perfectamente desinformado. Pero me extraña, de repente yo le digo a mi mujer, pero mira lo que dice este titular, es una idiotez, Juan. Los titulares del Mercurio están mal escritos, están hechos de una manera en que uno dice, este no era un tipo que estuviera pensando todas las palabras que iba a poner aquí. Pero mi mujer dice, no, pues ya lo mismo, si eso lo entiende cualquiera. Claro, si todo va a dar lo mismo,
Entonces vamos a llegar que, bueno, el comodín, todos sabemos cuál es la palabra comodín en Chile, que tiene 1000 usos. Ese sí que es un comodín, pero maravilloso, porque puede ser para insultar a alguien, puede ser para alabarlo, puede ser neutro, puede tener todas las modalidades, güey. Pero necesitamos el lenguaje, necesitamos enamorarnos de la palabra escrita. El lenguaje es, dicen por ahí, la sabiduría de las 100 generaciones que nos antecedieron, que nos dieron una palabra para la mesa, para la silla, para el agua, para el vaso. Fantástico. Si nos quedáramos sin palabras, el cerebro no tendría nada que hacer. Ahí no podemos dedicar a saltar y brincar y nada más. Claro. Entonces es muy importante que los niños lean y que lean lo que les dé la gana, que lean de piratas, que lean novelas románticas, lean lo que sea, pero lean y lean y lean y lean. Me quiero tomar de eso también para ir un poco terminando, para no abusar de su tiempo, profe. En relación a también lo que hace Sara, que es la comunicación. Y la comunicación de la ciencia, del conocimiento, del pensamiento crítico y de estos espacios que también hemos construido, como el evento, como el Ciencia Sin Ficción, y que también Sara nos comente su experiencia en base a eso y la posibilidad, tal como lo ha tenido ella, de que a usted y a otros referentes lo conozcan los niños. Mm. Bueno, con respecto como a mi experiencia, yo siempre cuento que fui el 2018 y yo no sabía que era como la primera versión. Y yo quería ir a verlo a usted, pero justo el día que se presentaba yo tenía prueba, entonces como que no podía faltar y no había ningún tipo de justificativo. Pero cuando fui el día anterior, vi al profe Isaurieta y para mí fue todo un mundo, como descubrir que existía un mundo, que a mí me gustaba ese mundo. Era como estar en un concierto. De hecho, yo creo que habíamos hablado de esto, que era como estar en un concierto, pero en vez de cantantes, qué sé yo, eran divulgadores científicos. Y ahí fue como el primer acercamiento que yo tuve realmente a la ciencia y que no era como cuadrado, este espacio así como medio cerrado, fórmulas raras que muchas veces uno también cuando es pequeño como que le dicen ciencia y se asusta porque piensa al tiro en las matemáticas, la química, que es difícil, que es complicado. Y acá fue todo lo contrario, fue súper ameno el ambiente, fue como casi un festival. Y yo también después, años más tarde ahora, hago esa alusión que para mí en Ciencia Sin Ficción es como un festival de la ciencia en donde uno como estudiante puede disfrutar, puede hacer amigos, puede conocer a sus ídolos. En este caso yo conocí a varios de mis ídolos este año. Entonces, claro, siento que son muy buenas oportunidades que se entregan. Sí. ¿Qué nos puede comentar, profe? Porque usted recorre el país haciendo conferencias masivas, además de miles y miles de personas. Sí, yo creo que lo que es muy importante, en mi opinión, en la divulgación científica, es entender que para divulgar hay que tener dos condiciones y que son difíciles. Uno es tener ganas de contar lo que uno sabe, que eso no se da tan fácil. Y lo otro es saber lo que uno podría contar. Entonces el problema es que hay alguna gente, hay algunos, vamos a apelar a mis colegas, sin nombrar a ninguno, que tienen un poco, por ponerlo ciúticamente, es como un sentido pitagórico de la cosa. Pitágoras era un enorme científico que decía que el conocimiento era para los espíritus superiores. El vulgo no los entendía. Entonces Pitágoras nunca escribió lo que él pensaba, porque si lo escribía, lo podían meter en el cachucho, lo podían perseguir. Entonces él tenía discípulos y todo lo que él había aprendido lo transmitía en forma oral, porque decía que la cultura y el conocimiento era para la gente que sabe. Discípulos que tenían que estar 7 años en silencio. Y, por ejemplo, una cosa que me regalaron un libro muy bonito, de uno de los grandes físicos de la época de Newton. Se me cruzaron los cables en este minuto. Ya vendrá. El libro se llama Cosmoteoro y es de
¿De quién es? No, no sabía. No, No, no. Eh, Chuta, cuando uno quiere, ya me está pasando, cuando quiero acordarme, pero en todo caso, este gallo escribió un libro de divulgación científica. Chuta, me quedé trancado, pero la anécdota es que el libro lo escribió en latín, porque el latín era el lenguaje de comunicación para todos los demás. Y el hermano, este gallo murió al año de haber terminado el libro de Cosmoteoro. El libro Cosmoteoro es como un viaje por el sistema solar. Entonces habla de Mercurio, habla de Venus, de Marte, de Júpiter y Saturno, hasta ahí. Pero lo escribió en latín. Y el hermano, que era como embajador, eran holandeses estos gallos, Huygens, chuta, finalmente se movió el coágulo. Christian Huygens. Huygens se llama, Huygens. Christian Huygens, el hermano era diplomático y lo tradujo al inglés. Y en el prólogo se excusa por haber cometido tal vez lo que sería una barbaridad de poner el libro de su hermano al alcance de gente que tal vez no tenía el conocimiento o el seso suficiente, porque la gente al escribir en latín tú ya te restringías al 1% más culto de la sociedad. Y entonces los divulgadores científicos antiguos estaban hablando entre conversos, ¿no? Yo creo que para divulgar la ciencia hay que tener ganas de contarle a la señora Juanita, ¿no?, en qué consiste el viaje a la luna, que ahora van a ir los de Artemisa 2, que va a ir una mujer y que va a ir esto y lo otro. Contarle a la gente. Y entonces uno tiene que tener, muy importante, esto es básico. Si yo le voy a contar una historia, si yo le fuera a contar una teleserie, a mi abuelita, tengo que explicarle la teleserie desde el primer capítulo. Yo no puedo partir y hablarle, no, pero este fue y no sé qué, y le guiñó el ojo a no sé cuál, porque no va a entender nada. Hasta una cuestión relativamente simple, como la trama de una teleserie, tú la puedes hacer incomprensible si no la explicas desde el comienzo y ordenadamente. Bueno, en ciencia hay que hacer un esfuerzo, y claro, si yo me pongo delante, yo lo tengo clarísimo hace muchos años. Si yo voy a hablar tal vez mañana sobre Marte, sobre viajar a Marte, yo no estoy dando examen frente a los que están delante. Yo estoy tratando de contarle a la gente que me está escuchando las cuestiones más simples para que ellos entiendan un poquitito. Yo no quiero contarles todo sobre Marte porque los podría apabullar. Contarles lo más fundamental. Y había un divulgador que decía, la divulgación no es un fenómeno que está el divulgador aquí y comunica hacia allá. Es una cuestión de dos vías. Uno comunica y el público de alguna manera te hace una retroalimentación. Y es en ese andar virtuoso de que uno habla y el otro ya sea te hace una pregunta o te interrumpe, ahí se produce la comunicación. Porque si yo me paro delante, por ejemplo, no quiero hablar mal de mi amigo periodista, pero me dice, no, dé usted una charla sobre supernovas. Las supernovas fueron la pasión de mi trabajo científico. Pero yo sé que las supernovas no las entiende nadie. Yo hace años que no quiero hablar de supernovas. Porque, claro, yo me paro ahí, yo podría hacer una charla así, hasta medio dormido, de supernova. Pero sería para que la gente sepa lo que yo sé de supernova. Pero no van a aprender nada. Entonces es un ejercicio inútil. Yo por eso hablo de la luna, yo en el sistema solar no trabajé nunca, pero hablo del sistema solar porque es lo más cercano y lo que más fácilmente la gente puede entender. Bueno, antes de terminar esta conversación, Sara, no sé si tienes unas palabras al cierre o la última pregunta para el profe que nos ha acompañado en esta entrevista. No, muy inspirador la charla, saber de su historia, de cómo
sus abuelos llegaron acá y se fue forjando su vida, su infancia, pasamos por su infancia, su adolescencia, así que muy inspirador saber que uno lo ve tan lejano, con un Premio Nacional de Ciencias Exactas, con una trayectoria increíble, con un currículum increíble, saber de que también hemos compartido como algunas experiencias. Entonces como que eso, espero que alguien más se haya sentido identificado con esto y que le haya quedado como claro ese mensaje de que si está sufriendo algún tipo de abuso en el colegio, bullying, lo que sea, que no es el final, sino que hay herramientas, hay que pedir ayuda también hoy en día, también hay mucha más conciencia sobre eso y que uno puede llegar a ser como el profe Pasa. Sí, bueno, yo muchas veces cuento mi historia, no tanto por un exhibicionismo, por empezar a desnudarme delante del mundo, pero yo te digo, cuando en Chile se ve con tanta facilidad, no, es que estudió en el Grange, estudió en el Verbo Divino, estudió en el San George, entonces como que se da como un hecho de que los que estudiaron en Cota 1000 se van a ir para arriba como la espuma. Yo vivía en Parral, bueno, con todo respeto a los parralinos, yo lo compraron con Macondo, pues. Es decir, yo no era de la gran capital y no era de las familias importantes. Era un pobre hijo de inmigrante en un pueblucho, bueno. Y en la escuela 1, que ahora se llama Pablo Neruda, y la señorita Elena nos enseñó, yo me río muchas veces, a mí me enseñó que, bueno, no, mejor no me fusilo a la señorita Elena, pero me enseñaba cosas que yo todavía las recuerdo. El aparato respiratorio está compuesto de la tráquea, arteria, los bronquios y los pulmones. Y la palabra tráquea, arteria, yo a los 5 años la encontré espectacular, güey. Nunca se me olvidó. Hasta ahora no tengo muy claro qué miércoles es, pero el aparato respiratorio está formado por la tráquea, arteria, los bronquios y los pulmones. Y también me habló de astronomía. Las estrellas son astros que brillan con luz propia. Los planetas son astros que brillan con luz reflejada. Y siempre me río que eso es una demostración de que la señorita Elena no tenía idea de lo que era una estrella, güey. Pero claro, yo cuento estas cuestiones y después me fui a Limba y después estuve acá y estuve allá. En el fondo, si yo lo hice, cualquiera puede hacerlo. No es que cualquiera lo vaya a lograr, güey, pero cualquiera puede intentarlo. No tiene por qué decir, no, yo nací aquí, así que estoy listo. No, yo nací en Parral, que no era precisamente la capital de la provincia, de nada. Y bueno, y me las arreglé, pero lo que hay es que tener un convencimiento de que uno tiene deseo. Yo me enamoré, en realidad, más que de la astronomía, me enamoré de la carrera espacial. Yuri Gagarin dando vueltas, la Valentina Tereskova. Después empecé a leer un tipo Tsiolkovsky, bueno, un ruso, que hablaba de cohetes y cuestiones, y yo leía esa cosa porque era tan malo para jugar pichanga. Pues, bueno, la pichanga nunca fue lo mío. Pero, bueno, y después, por casualidad, cuando yo estaba en tercero en la escuela de ingeniería, se creó una especialidad en astronomía. Entonces dije, esto estará hecho para mí. Y los invito a ambos que dejemos la conversación hasta acá. Aquí. Y esa Continuará. Parte, y esa parte Continuará. de la astronomía y todo el gusto por la astronomía, la conversemos por allá por noviembre. El 11 y 12 de noviembre vamos a estar con Sara también. En el Ciencias y Ficción Ñuble, que lo vamos a llevar por primera vez fuera de la región del Biobío. Y ahí nos veremos, profe. Así que desde ya invitarlo. Sara va a estar como conferencista esta vez. Así mira. que a ver si retomamos en otro capítulo este podcast y lo tomamos desde su universidad y todo el camino de la astronomía. Continuará. Claro, no, excelente. Mira, yo como lo he dicho ya 50 veces, no nací en Parral, pero viví en Parral y veníamos a la gran capital que era Chillán. De Parral uno iba, había parralinos talquinos y parralinos chillanejos. Yo era del segundo grupo. Mi padre, había unos españoles en Chillán y mi padre venía a Chillán más que a Talca. Y yo de niño, y qué sé yo, una vez al año, 2 veces al año, venía a Chillán. Y yo encontraba fantástico Chillán, una ciudad grande. Y bueno, después me fui a Santiago y me di cuenta que tanto Chillán como Parral eran muy chiquititas. Pero Chillán está también en mis recuerdos, así que en noviembre estaremos en Chillán. 11 de noviembre. Sara, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Profesor Mas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estupendo. Chao. Muy bien.